Hola jóvenes, bienvenidos a otro encuentro de farmacología. Antes que inicie la clase, ahora quiero pedirles disculpas si escuchan en el transcurso de la conferencia mucho ruido. Ahorita la clase está siendo grabada en la universidad. Entonces ahí disculpen por si llega a una parte a escucharse mucha bulla. El día de hoy vamos a estar hablando de fármacos que aumenten el tono simpático, ¿verdad? Aquellos fármacos que aumenten y estimulen al sistema simpático. Esos fármacos son conocidos como agonistas catecolinérgicos, también conocidos con otro nombre alternativo como agonista adrenérgico o simpático mimético. Es muy importante, muchachos, conocer nombre alternativo de los grupos de los fármacos, porque en el examen nos pueden poner distintos nombres, ¿verdad? Algún nombre alterno, y nosotros quedarnos bloqueados. Entonces es muy importante conocer los nombres alternativos que pueden ser llamados este grupo de fármacos. Bien, el sumario de la clase vamos a hablar de repaso, de un poquito de fisiología, concepto, clasificación, propiedades farmacológicas de noradrenalina, adrenalina, dobutamina y dopamina, indicaciones, reacción adversa medicamentosa y contraindicaciones. Bien, muchachos, siempre cuando vamos a iniciar con hablar de un grupo de fármacos, hay que hacer unas preguntas. ¿Para qué no van a servir? ¿Por qué va a ser importante conocer este grupo? ¿De qué va a ser de gran utilidad este grupo? Ya, este grupo, muchachos, nos pueden hacer de utilidad en shock cardiogénico, shock séptico, broncoespasmo, shock anafiláctico. Pueden tener efecto hipotensivo. Incluso aquí dentro de este grupo de fármacos vamos a tener un fármaco que en vez de aumentar la presión, disminuye la presión. Van a ser uterolíticos, es decir, que van a disminuir las contracciones del útero, y también a nivel oftalmológico pueden ocasionar midriasis, que puede ser también un efecto beneficioso. Entonces es muy importante siempre hacerse la pregunta: ¿para qué no van a servir estudiar este grupo de fármacos? Entonces, hablemos sobre el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, ¿verdad? El sistema que nos prepara, el sistema, ¿verdad?, de lucha, de huida. Como pueden ver aquí, Jack está corriendo del peligro. El que tiene el control es el sistema simpático. Ahorita Jack, ¿verdad?, tiene midriasis. El sistema simpático ocasionó contracción del esfínter de Irish, ocasiona dilatación y hay midriasis. Eso es lo que ocasiona el simpático, midriasis. Mejora la penetración de luz, aumenta el campo visual. Aquí aumenta la frecuencia cardíaca a nivel del corazón, aumenta la presión arterial, aumenta el ritmo, aumenta la fuerza de contracción a nivel del esfínter, cierra los esfínter a nivel del intestino, disminuye la motilidad a nivel de los músculos, ¿verdad? Aumenta la contracción. Ya, entonces son muchas funciones lo que hace el simpático. Y todas esas funciones, muchachos, que nosotros conocemos, están mediadas por receptores, según el receptor que se van a estimular. Nosotros, pues, vamos a mencionar esos tipos de receptores. Ahora bien, nosotros ya hablamos sobre los fármacos agonistas colinérgicos y antagonistas colinérgicos que hacían referencia al sistema parasimpático, y mencionamos que el sistema parasimpático era el sistema de relajación, ¿verdad? Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, aumenta la secreción de glándulas, ocasionaba, ¿verdad?, miosis. Los agonistas y los antagonistas ocasionaban midriasis. Entonces habían muchas acciones, ¿verdad?, que ahora estamos viendo las acciones a nivel simpática. Y aquí teníamos, ¿verdad?, una referencia. Ya hablamos sobre los agonistas colinérgicos. Ya también hablamos de los antagonistas colinérgicos. Ahora vamos a hacer énfasis de los agonistas adrenérgicos. Y la siguiente semana, pues, vamos a hablar sobre los antagonistas adrenérgicos. Ahora bien, yo le decía en la clase de colinérgico que la acetilcolina no aparecía de la nada. Así a pura magia no aparecía, sino era gracias de dos sustancias, de la coenzima A, ¿verdad?, y de la colina. Gracias a la colina acetiltransferasa, que la combinaba y daban origen a la acetilcolina. Igual pasa con estas tipos de neurotransmisores, que son las catecolaminas, y las catecolaminas son tres: dopamina, noradrenalina y adrenalina, que viene de la vía clásica.
¿ya? Y todo ese origen es gracias de 4 enzimas: la tiroxina hidroxilasa, la dopa de carboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y la feniletonolamina N-metiltransferasa. Ahí tenemos las 4 enzimas muy importantes. Y entonces esto viene a partir de la tirosina. La tirosina es catalizada por la enzima tirosina hidroxilasa y la convierte en L-dopa. La L-dopa es catalizada por la dopa de carboxilasa y convierte en dopamina. Y tenemos la primera catecolamina. Y la dopamina es la precursora de la noradrenalina, gracias a la catalización de la dopamina beta hidroxilasa. Y por último, la noradrenalina da origen a la adrenalina en la médula suprarrenal por la feniletonolamina N-metiltransferasa. Y ahí tenemos las 3 catecolaminas, ¿verdad? Muy importantes que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, es muy importante aprenderse los receptores, porque por medio de la estimulación de los receptores, yo sé qué función farmacológica voy a ejercer con estos fármacos. Porque los receptores alfa 1 se encuentran en músculo liso, a nivel del ojo, a nivel del esfínter urinario, próstata y hígado. Que hay efectos muy importantes como vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, aumento la resistencia periférica, aumento el gasto cardíaco, aumento la presión arterial. Si hay contracción en el músculo radial del iris, puedo ocasionar midriasis porque hago dilatación. A nivel de los esfínter, contraigo, es decir, que cierro los esfínter. Y además, a nivel del hígado, aumento la producción de glucosa por la glucogenólisis. Los receptores alfa 2, su localización se encuentra en terminaciones nerviosas presinápticas, que es muy importante porque inhibo la liberación de noradrenalina si me uno a ese receptor. A nivel del páncreas, muy interesante porque también disminuyo la secreción de insulina y las plaquetas, ¿verdad? En los beta 1 es de gran importancia porque predominan en el corazón. Aumento la fuerza de contracción, aumento el ritmo, aumento la conducción, ¿verdad? Aumento la presión arterial. Y en los beta 2, interesante también porque se encuentran a nivel de los músculos lisos. Bronquial, hago broncodilatación, a nivel del útero, hago relajación, disminuyo las contracciones, en útero gravídico o a término, a nivel del ojo, ¿verdad? Y también hay receptores, ¿verdad? Hay músculos, perdón, que vamos a estar hablando. Y también a nivel intestinal puedo hacer relajación del tono, disminuyo la digestión. Y los beta 3 se encuentran a nivel de tejido adiposo, principalmente ocasiona lipólisis. Entonces, muy importante y aprenderse estos tipos de localización en función de los receptores, porque lo vamos a preguntar en el seminario. Ahora bien, ya nosotros sabemos de dónde vienen las catecolaminas, ya desde la vía clásica. Y entonces aquí podemos ver a nivel presináptico y a nivel postsináptico. A nivel presináptico se va a llevar a cabo la formación de estas catecolaminas a partir de la tirosina, que luego se convierte en L-dopa. L-dopa da origen a la dopamina y la dopamina da origen a la noradrenalina. Y ambas se llegan a almacenar en una vesícula presináptica, lista para su liberación. ¿Cómo se libera? Ya nosotros conocemos los principios fisiológicos básicos de liberación de los neurotransmisores. Es que aquí tiene que entrar carga positiva para generar un potencial de acción. Hay una despolarización, se origina un potencial de acción y ese potencial de acción permite la apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje. Se abren los canales, el calcio entra a favor de gradiente porque hay mayor concentración de calcio afuera que adentro. Y entonces el calcio, muy importante para llevar a cabo la liberación de estos neurotransmisores, la movilización de las vesículas por medio de la exocitosis, gracias a las proteínas SNARE, y permite la liberación. Y ahí podemos ver cómo la noradrenalina sale de la hendidura sináptica, pasa al espacio sináptico y llega a estimular los receptores tanto alfa y beta adrenérgicos. Una vez que lo estimula, un determinado tiempo se desprende y pasa a metabolizarse. Principalmente se metaboliza a nivel postsináptico a la enzima COM, que se llama catecol o metiltransferasa, y a nivel presináptico dentro, ahí pueden ver que a nivel presináptico tenemos una enzima que es MAO, que es la monoamino oxidasa. Ya, son dos enzimas que degradan a la noradrenalina. Ahora bien, ya aprendimos cómo se va la liberación y su degradación. Ahora, es muy importante que miremos algo. En la membrana presináptica vamos a tener canales de recaptación. Va a haber
catecolaminas, como la noradrenalina, que se van a poder recaptar e ingresar nuevamente a nivel presináptico para facilitar la liberación, valga la redundancia, nuevamente y seguirla ocupando. Ya ahí tenemos canales de recaptación. Ahora vamos al mecanismo de acción. Hay que pensar aquí cómo yo estimulo el tono simpático con esta droga. Nosotros podemos estimular el tono simpático de dos maneras: de manera directa y de manera indirecta. ¿Cómo manera directa? Bueno, te lo pongo en azul. De manera directa podemos dar un fármaco idéntico a la adrenalina o noradrenalina que venga y estimule directamente al receptor adrenérgico o beta-adrenérgico. ¿Ya? Entonces esa es una acción directa. ¿Ya? Fácilmente dar un fármaco parecido que venga y estimule directamente los receptores adrenérgicos. Muy bien. Segundo, te voy a poner en color rojo, serían lo indirecto. Lo indirecto, nosotros el objetivo con lo indirecto es que se queden acumuladas las catecolaminas a nivel del espacio sináptico, o bien aumentar la liberación de ella. Es un mecanismo indirecto. ¿Cómo hacemos? Si pensamos, ¿verdad? Y hacemos referencia a los mecanismos de acción, como actuaban los agonistas colinérgicos de acción indirecta, podemos ocupar también esos mecanismos. ¿Qué hacían ellos? Bloqueaban las enzimas degradadoras, que en ese caso era la acetilcolinesterasa. Aquí podemos hacer lo mismo, bloquear las enzimas que van a degradar las catecolaminas. Te puedo bloquear la CON y te puedo bloquear la MAO. Y ese es el primer mecanismo. Si yo bloqueo la enzima degradadora, no va a haber degradación y las catecolaminas se van a quedar acumuladas. Y eso va a servir para la estimulación. Muy bien. Segundo, uno puede estar pensando, y si bloqueo la recaptación, excelente, ¿verdad? Nosotros podemos bloquear la recaptación, evitamos que se recapte la noradrenalina, y esto queda aquí también, va a quedar en el espacio sináptico, ¿verdad? Porque voy a bloquear la recaptación. ¿Quién hace eso? La cocaína. La cocaína bloquea la recaptación de la noradrenalina. Y tercero, puedo aumentar la producción, puedo aumentar la liberación de noradrenalina. Puedo dar un fármaco, ¿verdad?, que venga y a nivel presináptico aumente la secreción de noradrenalina. ¿Quiénes hacen eso? Las anfetaminas. Las anfetaminas hacen eso, aumentan la secreción de la noradrenalina. Y así, muchachos, tenemos dos mecanismos, directo e indirecto. Y fácilmente, muchachos, porque aquí ustedes pueden ver la clasificación y pueden sacar de lógica. Bueno, vamos a tener dos. De manera general, la clasificación vamos a tener de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, igual manera, vamos a tener aquellos fármacos que sean selectivos, es decir, que puedan bloquear un solo receptor, o no selectivos, es decir, mixtos, que pueden bloquear más de un receptor, tanto alfa y beta. Y lo indirecto, que pueden ocupar esas vías, ese mecanismo de acción, bloquear la recaptación, bloquear la enzima, aumentar la liberación, y así lo podemos clasificar. Ahora aquí podemos ver, muchachos, la clasificación. Tenemos acción directa, los selectivos y los no selectivos. En los selectivos tenemos alfa 1, la fenilefrina, alfa 2, la clonidina. Muy interesante porque la clonidina es el fármaco que en vez de aumentar la presión arterial, disminuye la presión arterial. Y ahí vamos a explicar qué hace la clonidina para disminuir la presión arterial. Los beta 1 tenemos la dobutamina. Muy importante la dobutamina, muchachos, porque tiene un efecto muy marcado que es el ionotropismo. ¿Y qué sería el ionotropismo? Positivo, aumentar la fuerza de contracción. Muy importante ese efecto, ionotropismo. En los beta 2 son los que predominan a nivel de la musculatura lisa. Y ahí vamos a tener salbutamol, salmeterol, terbutalina, que son fármacos que van a ocasionar bronquilatación, son fármacos que van a ayudar a revertir el broncoespasmo, principalmente en pacientes con asma y EPOC. La ritodrina, muy interesante la ritodrina, porque también a nivel del músculo liso del útero tenemos betadón. Y la ritodrina va a hacer relajación de la musculatura lisa del útero, es decir, que te va a disminuir las contracciones del útero gravídico. Es decir, ¿verdad? El útero que tiene el producto, ¿ya? Entonces,
Aquí es muy importante, muchachos, ¿verdad? Tener en cuenta esto, pero aquí hay mejores fármacos, ¿verdad? Hay mejores fármacos que bloquean la contracción uterina. ¿Por qué? Porque recordad que un agonista adrenérgico te puede aumentar la presión y un embarazo, si aumento la presión, puede ser muy peligroso. Peor si la persona tiene preeclampsia. Entonces, ahí ya me van entendiendo, ¿verdad? Que hay mejores fármacos porque no voy a hacer eso, no aumenta la presión, no aumenta la fuerza de contracción, el ritmo. Muy bien. Los no selectivos tenemos lo alfa 1 y alfa 2, lo que tienen, ¿verdad? La afinidad, tanto los dos receptores. Y aquí tenemos la oximetazolina. La oximetazolina, chicos, se ocupa como un descongestionante nasal. ¿Bien? Principalmente rinitis, fiebre de heno, sinusitis, catarro comunes, ¿verdad? Y podemos servir como descongestionante nasal. Beta 1 y beta 2 tenemos el isopreterenol. En el isoproterenol, chicos, es casi idéntico a la dobutamina. Era muy importante también el isoproterenol. Alfa 1, lo que pueden bloquear, ¿verdad? Tanto alfa y beta, tenemos la epinefrina, que es la adrenalina, estimula ambos receptores. Y lo que tienen afinidad alfa 1, alfa 2 y beta 1, la noradrenalina y dopamina. Si ustedes miran, chicos, la pequeña diferencia entre la noradrenalina y la adrenalina es que la noradrenalina carece de actividad de beta 2. Esa es la pequeña diferencia que tiene la noradrenalina en relación a la adrenalina. Entonces, como yo te decía, hay que pensar para qué tenemos que estudiar todos estos fármacos, para qué te va a ayudar. La mayoría de estas indicaciones son de gran utilidad clínica en urgencia, ¿verdad? A nivel hospitalario. Entonces, cuando tengamos pacientes chocados, ¿verdad? Cuando tengamos bradicardia, hipotensión, van a ser fármacos pues que nos van a ayudar, siempre con el criterio, ¿verdad? De su uso, tiene que ser siempre justificado. Lo otro, que la vía de administración va a ser la parenteral, principalmente vía intravenosa, otras vías como nivel central, para evitar la extravasación de estas drogas. Ahora bien, pasemos a la clasificación indirecta. En la clasificación indirecta tenemos que aumentan la liberación, como la anfetamina, aquellos que inhiben las enzimas, como la maominoxidasa, ¿verdad? Las inhibidores de la catecol o metiltransferasa. Y aquí tenemos la sigilina y el entacapone. Tanto la sigilina y el entacapone, muchachos, son fármacos que se utilizan para tratar el Parkinson en conjunto con otras drogas, como el L-Dopa. Y los inhibidores de recaptación, como la mencionaba, que era la cocaína. Ya, principalmente, muchachos, pues la mayoría de estos de acción indirecta no tienen uso clínico, como la anfetamina y cocaína, pues no hay una utilidad clínica hoy en día muy llamativa. Ahora entremos a las acciones farmacológicas por cada fármaco. Vamos a iniciar con adrenalina. Muy bien. Sistema cardiovascular. Te hago una pregunta. ¿Dónde actúa la adrenalina en el sistema cardiovascular? Actúa principalmente en tres receptores. Beta 1, ¿verdad? Beta 2 y alfa 1. Ya, ahí nosotros vamos a tener esos tres receptores muy importantes del sistema cardiovascular. Beta 1, que es en el corazón, beta 2 a nivel del músculo y alfa 1 a nivel de los vasos sanguíneos. Si vos miras, beta 2 y alfa 1 va a depender de la dosis, pero más luego te lo explico. Hablemos de beta 1. La adrenalina, una vez que se une a los receptores beta 1 y lo estimula, ¿qué va a haber? Va a haber aumento de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esto se puede convertir en taquicardia. Va a haber aumento de la fuerza de contracción, es decir, ionotropismo positivo. Va a haber aumento de la velocidad de conducción del corazón y aumento del consumo de oxígeno, ¿verdad? También. Y aparte de eso, podemos aumentar la relajación. ¿Ya? Aumentamos la relajación. Ahora bien, en palabras sencillas, ¿qué le hago al corazón? Al corazón le hago que trabaje más rápido, que lata con más fuerza y que mande impulso eléctrico de igual manera rápido.
Esto es lo que hago el corazón, ¿verdad? Por medio de la estimulación de los beta 1, hago que el corazón trabaje rápido, lata con más fuerza y envíe impulso eléctrico con mayor rapidez. Ahora vámonos al beta 2, que tiene que ver a nivel del músculo. Obviamente, muchachos, a nivel del músculo necesito que el músculo adquiera fuerza. Necesito que el músculo aumente la contracción. Necesito el músculo que aumente su función. ¿Cómo hago eso? Hago que el músculo reciba más sangre. Y para hacer eso, pues ya sabemos que los beta 2 hacían relajación. En dosis baja la adrenalina, por eso ahí pueden ver ustedes que en dosis baja hago esto. Hago vasodilatación, principalmente en beta 2. Si hago vasodilatación, aumento el diámetro del vaso. Si aumento el diámetro del vaso, aumento el flujo sanguíneo, ¿verdad? Aumento el aporte de oxígeno. Y aparte de eso, disminuyo la presión diastólica por la vasodilatación. Si disminuyo bastante la presión diastólica, puedo ocasionar taquicardia refleja. Si disminuye bastante la presión diastólica, como compensación el cuerpo puede desarrollar taquicardia refleja. Bien, entonces el músculo recibe buen aporte de sangre, mayor cantidad de sangre, aumenta la fuerza de contracción, aumenta, ¿verdad?, su función por la estimulación de la adrenalina en dosis baja, estimula los beta 2. Ahora los alfa 1. En dosis alta, la adrenalina estimula los receptores alfa 1. Eso hace vasoconstricción, principalmente en piel, mucosa y víscera. Esa vasoconstricción es muy importante porque puedo yo retribuir o redirigir el flujo sanguíneo en algún órgano importante, corazón, riñón, cerebro, ¿verdad? Puedo estar redirigiendo el flujo sanguíneo. Y la vasoconstricción, ¿qué es? Hago que el vaso disminuya su diámetro. Y si disminuye el diámetro, hago que disminuya la resistencia periférica. Y si disminuyo la resistencia periférica, aumento la presión sistólica. Y si aumento la presión sistólica demasiado, puedo desarrollar como manera compensatoria bradicardia refleja. Bradicardia refleja. ¿Ya? Muy bien. Y ahí tenemos los efectos y las acciones farmacológicas de la adrenalina según los receptores que estimulan a nivel sistema cardiovascular. Estos efectos que te pueden llevar a vos, a tu paciente, pueden llegar, y si esto se sostiene o aumenta más, muchachos, estas acciones farmacológicas, tu paciente puede estar en riesgo que aparezcan taquicardia, tiene riesgo que aparezca extrasístole, tiene riesgo que aparezca bradicardia refleja por si aumenta más la presión arterial, y mayor consumo de oxígeno, que también, ¿verdad?, puede conllevar a deterioro, a un mayor consumo de oxígeno, una mayor exigencia para el corazón. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, las acciones farmacológicas de la adrenalina a nivel sistema cardiovascular. ¿Qué hace la adrenalina a nivel del músculo liso? Muy bien, a nivel del músculo liso, ¿verdad?, vamos a estimular, aquí tenemos músculo liso bronquial, útero, vejiga, ojo y intestino. La adrenalina a nivel del músculo liso bronquial tenemos receptores beta 2. La adrenalina se une a los receptores beta 2, relaja la musculatura lisa y esa relajación va a hacer que aumente su diámetro y ocasione broncodilatación. Y esa broncodilatación va a ser, ¿verdad?, va a favorecer mayor entrada del aire hacia los pulmones y va a ser muy útil para pacientes con asma o EPOC. Y aparte de esto, chicos, hay un efecto beneficioso que es descongestionante. ¿Ya? Un efecto, ¿verdad?, descongestionante. Hay que agregarle eso, ¿no? Efecto descongestionante. Muy bien. A nivel del útero tenemos beta 2 también. La adrenalina lo que hace a nivel del útero es estimular los beta 2, ocasionar relajación de la musculatura lisa del útero y disminuir las contracciones uterinas en útero gravídico o a término.
A nivel de la vejiga tenemos dos tipos de receptores, chicos. Tenemos beta y alfa. Los beta relajan y los alfa contraen. La adrenalina, una vez que estimula los beta, va a ocasionar relajación del músculo detrusor. La adrenalina, al unirse a los receptores alfa, va a ocasionar contracción del trígono y contracción de los esfínteres. Es decir, que voy a relajar la vejiga, pero va a cerrar el esfínter, va a impedir la micción. ¿Ya? Eso se traduce. Vamos a evitar la micción. Muy bien. Evitar la micción. Porque aunque la vejiga se relaje, voy a contraer y cerrar los esfínteres. Muy bien. A nivel del ojo tenemos alfa 1. Y los alfa 1, muchachos, vamos a hacer contracción del músculo radial del iris, lo que conlleva a la midriasis. ¿Ya? A la midriasis, que tiene un buen efecto, ¿verdad? Y desde el punto de vista oftalmológico es muy interesante. Y a nivel del intestino tenemos receptores beta. Los receptores beta lo que hacen es disminuir la motilidad intestinal, y si disminuyo la motilidad, disminuyo la digestión. ¿Ya? Disminuyo la digestión. Esto es muy importante porque en estado de estrés, muchachos, la mayor parte de la energía se va a los músculos y al cerebro. ¿Ya? Entonces yo tengo que disminuir esto. Si disminuyo la motilidad, disminuyo la digestión, pues la mayor parte de la energía se va a ir tanto al músculo y al cerebro. Y aparte otra cosa, muchachos, la adrenalina a nivel de los alfa 2, ¿verdad? Bloquea la liberación de la acetilcolina. ¿Ya? Bloqueamos la liberación de la acetilcolina. Esta otra cosa muy importante. Ahora hablemos sobre las acciones farmacológicas de la adrenalina en el efecto metabólico. Bien, ¿qué pasa en el efecto metabólico? Aquí en la primera imagen nos encontramos en el hepatocito. Los hepatocitos, o sea, a nivel hepático tenemos beta 1. A nivel del páncreas tenemos beta 2 y alfa 2. Y a nivel del tejido adiposo, pues vamos a ocasionar lipólisis. Y aquí, en el páncreas, los beta 2 favorecen, verán, los beta 2 favorecen la liberación de insulina, y los alfa 2 inhiben la liberación de insulina. ¿Ya? Vámonos con los hepatocitos. ¿Qué hace? La adrenalina, una vez que estimula los receptores beta 1 de los hepatocitos, favorezco la glucogenólisis, ¿verdad? La glucogenólisis, y favorezco la gluconeogénesis. Esos dos efectos favorezco. ¿Ya? La glucogenólisis, es decir, que hago que el glucagón se convierta en glucosa. Hago que se degrade el glucagón a glucosa. Y la gluconeogénesis, aumento la producción de glucosa a nivel hepático. Estas dos cosas que te van a dar hiperglicemia. ¿Ya? Hace que tu paciente tenga hiperglicemia. Entonces tienes que tener cuidado con pacientes diabéticos mal controlados, porque va a empeorar la hiperglicemia. Entonces, si el efecto, ¿verdad?, es muy duradero, ¿verdad?, y bien sostenido, el paciente puede llegar a encontrarse en niveles de glucosa en sangre muy elevados. Aparte de esto, ¿quién lo está favoreciendo? También vámonos al páncreas. En el páncreas, como te dije, vamos a tener dos tipos de receptores. Los beta 2, que favorecen la liberación de insulina, y los alfa 2, que inhiben la liberación de insulina. Entonces, en esta parte, ¿quiénes predominan más? ¿Quiénes son más sensibles a la adrenalina? Los más sensibles son los alfa 2. Son los más sensibles. Es decir, que cuando la adrenalina a nivel pancreático, lo que hace es bloquear la liberación de insulina. Entonces, como predomina en alfa 2, bloquea los alfa 2, y el efecto que hace es bloquear la secreción de insulina. No hay insulina, no hay quien meta glucosa a los tejidos. Entonces favorece a la hiperglicemia. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa a nivel del tejido adiposo. En el tejido adiposo teníamos beta 3, ¿verdad?
y vamos a ocasionar lipólisis. La adrenalina estimula los receptores del tejido adiposo y ocasiona lipólisis, es decir, que va a degradar los triglicéridos para que se envuelvan en ácido graso. Este ácido graso va a pasar a la circulación sanguínea y tus tejidos lo van a ocupar como fuente de energía, lo que va a conllevar aumento del metabolismo, ¿verdad? Mayor consumo de oxígeno, y esto te va a llevar a aumento de la temperatura. Y es por eso, muchachos, cuando nosotros estamos, ¿verdad? Cuando se estimula el sistema simpático, se nos pone la piel caliente, ¿ya? Por aumento de temperatura, porque los tejidos comienzan a ocupar mayor parte el de energía. El consumo es de ácido graso por la degradación de los triglicéridos. Ahora bien, aparte de todo ese efecto, existe una hiperpotasemia transitoria. La adrenalina ocasiona liberación del potasio hepático, hace que el hígado libere potasio y pase a la circulación sanguínea. Resultado de esto va a haber un aumento de potasio en sangre, que nosotros conocemos hiperpotasemia, pero va a ser transitoria. ¿Por qué? Porque después los tejidos, el músculo y los hepatocitos van a meter nuevamente al potasio. Pero sí puede aparecer una hiperpotasemia transitoria por la estimulación de la adrenalina, que hace que el hígado libere potasio hacia la circulación, hacia el plasma. Bien, ahora aquí te lo puedo explicar de manera esquematizada todo lo que yo te mencioné. Aquí tenés, ¿verdad?, que la adrenalina va a hacer los tres efectos que te dije. Va a ocasionar la glucogenólisis, es decir, que hace que el glucagón, ¿verdad?, el glucógeno hepático se convierta en glucosa. Segundo, sería evitar que la glucosa se convierta en glucógeno. Y tercero, era ocasionar lipólisis. ¿Cómo hace eso? Bueno, una vez que se unen los receptores específicos, lo que hace es el monofosfato de adenosina cíclico activa a la proteína quinasa A. La proteína quinasa A viene, y vamos a hablar del primer efecto, ¿ya? Hace que la fosforilasa sinasa, que se encontraba inactiva, se active. Una vez que la fosforilasa se encuentra activada, hace que haya fosforilasa B, se convierta a fosforilasa A. Y es la fosforilasa E que hace que se degrade el glucógeno en glucosa. ¿Ya? Si miran unas cascadas enzimáticas, activamos la fosforilasa sinasa que estaba inactiva, la fosforilasa sinasa que ahora se encuentra activa, fosforila y va a estimular a la fosforilasa B para que se active, y ahora la fosforilasa A, que ya se encuentra activada, hace que el glucógeno se degrade en glucosa y ya tenés el efecto de la glucogenólisis. Segundo, necesitamos que la enzima que se encarga de convertir la glucosa en glucógeno se inactive. Y mira qué pasa. Y aquí está la enzima. La enzima se encuentra activada, que es el glucógeno sintetasa, se encuentra activada, lista para convertir la glucosa que llegue a nivel hepático a glucógeno. Entonces, ¿qué hago yo? Inactivarla. Pasa a ser glucógeno sintetasa activa a inactiva. Y así la glucosa que llega a nivel hepático no se convierte en glucógeno y aumenta los niveles de glucosa. ¿Ya? Todavía. Ahí tenés el efecto de hiperglicemia. Y tercero, tenés la lipólisis. Es estimular la enzima que degradan. Y aquí esta enzima, la lipasa inactiva, la convierto que se active. Y una vez que la lipasa se encuentra activa, me degrada los triglicéridos a ácido graso. Y los ácidos grasos pasan a la circulación sanguínea y nuestro tejido y el músculo, ¿verdad? Los tejidos lo ocupan como fuente de energía. Aquí pueden ver el músculo que aumenta su metabolismo, va a haber liberación de ácido láctico como resultado y puede aparecer también hiperlactacidemia, ¿ya? Un efecto también por el aumento del metabolismo de ácido. Ahora bien, hablemos la adrenalina en el músculo esquelético, en el músculo estriado. ¿Qué efectos tiene la adrenalina?
yo te mencioné que necesito mejorar la fuerza de contracción, tengo que mejorar la función del músculo. La adrenalina va a actuar en dos sitios. El primer sitio tiene que ver con la unión neuromuscular, ¿ya? Con la unión neuromuscular. Por eso aquí pueden ver que se encuentra la acetilcolina, porque la acetilcolina se va a liberar, se va a unir a la placa motora y te va a llevar a cabo la contracción. Entonces, muy importante. El primer sitio tiene que ver con la unión neuromuscular. Y el segundo sitio tiene que ver con las fibras musculares, principalmente el músculo rojo. Ahora hablemos del primero. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina va a estimular en las terminaciones presinápticas los receptores alfa. Una vez que estimule los receptores alfa que se encuentran a nivel presináptico, va a provocar que se libere la acetilcolina, va a facilitar su liberación. Y esto va a hacer que se une a la placa motora y favorezca la contracción. Es decir, que la contracción va a ser más eficaz por la mejor facilitación de liberación de acetilcolina. Muy bien. Ahora necesito que esta contracción, ¿verdad?, en el músculo rojo no dure mucho. ¿Por qué? Recuerda en fisiología que el músculo rojo son fibras lentas. ¿Ya? Son fibras lentas. Y las fibras lentas hacen que la contracción dure mucho tiempo. Yo necesito tener contracciones más fuertes, más rápidas. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que secuestrar el calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la adrenalina? La adrenalina, recordad, que aquí, en esta parte, tenés que recordar que el calcio se almacena en retículo sarcoplasmático. Pero ¿qué pasa con el músculo rojo? Que lo tiene, cuando hay contracción, lo tiene demasiado tiempo en el citoplasma. Y por eso la contracción es lenta, porque pasa mucho tiempo en el citoplasma. ¿Qué hace la adrenalina? Hace que el calcio que se encuentra en el citoplasma sea nuevamente regresado al retículo sarcoplasmático para almacenarse. Y así la contracción no dura mucho tiempo. ¿Ya? Entonces hago un secuestro de calcio. Hago que el calcio desaparezca rápidamente del citoplasma y así la contracción es rápida. No es muy sostenida como lo hace el músculo rojo normalmente. Entonces aquí tenemos mayor contracción y hago que las contracciones del músculo rojo no duren demasiado. Y ahora necesito mejorar las señalizaciones. Y para eso recordemos que a nivel de los músculos hay receptores sensoriales que son los usos musculares, que ellos detectan el estiramiento y la tensión muscular. Como el músculo se va a estar contrayendo, va a tener mejores contracciones, va a tener más fuerza de contracción, vamos a enviar señales más eficaces al sistema nervioso central. ¿Qué se convierte esto? ¿Qué puede suceder si se mantiene ese efecto? ¿Qué puede pasar? Pueden parecer temblores musculares. Esto conllevaría a que parezcan temblores musculares. Entonces, mayormente, muchachos, el temblor muscular se da por efectos periféricos, lo que estamos explicando en esta lámina. ¿Ya? Es normal, por eso, muchachos, cuando nos sale un perro y pegamos la carrera, ¿verdad? Vamos caminando, sale el perro bravo y nos persigue, nosotros pegamos rápidamente la guinda, la carrera, nos tiramos una tapia y no sabemos cómo lo hicimos, no sabemos cómo corrimos tan rápido. ¿Por qué? Porque lo tiene el sistema simpático, el que mantiene el control. Y esa rapidez que corriste fue por esto, porque aumentaste el flujo sanguíneo de los músculos, aumentaste mejor la liberación, mayor contracción, más rápidas las contracciones, más eficaces. Y eso hizo que corrieras vos y te desplazaras con mayor rapidez. Luego, cuando pasa el susto, vos te das cuenta que hasta vos decís, hasta estoy temblando del miedo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso llevó, ese gran efecto, estas gran acciones de la adrenalina, conllevó al temblor muscular. ¿Ya? Muy bien. A nivel del sistema nervioso central, la adrenalina no tiene efecto de gran importancia porque atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica y los efectos aquí son escasos. Ya, aquí puede haber desasosiego, puede haber intranquilidad, puede haber temblores, que los temblores, como te dije, son principalmente a nivel periférico, ¿verdad? Impaciencia, entonces son efectos, muchachos, escasos, ¿ya?
no de gran importancia lo que hacen la adrenalina a nivel central. Ahora pasemos con la noradrenalina. La noradrenalina es idéntica y muy similar a la adrenalina, pero tiene una diferencia, es que carece del receptores beta 2. Ella no estimula receptores beta 2. ¿Ya? Solo alfa 1, alfa 2 y beta 1. Por eso, muchachos, la noradrenalina, como sus efectos son directamente más marcados en alfa, pueden ver aquí que tiene intensa vasoconstricción. Y a nivel de beta 1, tiene acciones farmacológicas muy buenas, idénticas a lo que hace la adrenalina. Aumentamos la frecuencia cardíaca, aumentamos la fuerza de contracción, aumentamos el volumen minuto y aumentamos la presión sistólica, lo que hace la adrenalina. Pero a nivel de los alfa, es un excelente vasoconstrictor en piel, mucosa, áreas esplénicas, importante la circulación renal. Ahora bien, pasémonos aquí, en vasoconstricción. En la vasoconstricción, obviamente, ¿verdad? Si hay vasoconstricción, dijimos que disminuye el flujo sanguíneo. Y si disminuye el flujo sanguíneo, disminuye también el aporte de oxígeno. Nuestros tejidos no van a ocupar ya el mecanismo aerobio que lo hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque el aerobio ya se pierde porque ya no está llegando adecuado oxígeno. Tus tejidos van a ocupar un metabolismo anaerobio. Y ese metabolismo anaerobio va a producir metabolito ácido. Si esto se mantiene, si esa vasoconstricción es muy intensa y se mantiene por mucho tiempo, entonces esa producción de metabolito de ácido puede darte acidosis metabólica. ¿Ya? Acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué hace a nivel renal? A nivel renal hacemos lo siguiente, hacemos vasoconstricción. Y si hacemos vasoconstricción, disminuye el flujo sanguíneo renal. Y si disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye el filtrado glomerular. Y si disminuye el filtrado glomerular y disminuye también el flujo sanguíneo renal, aumento la presión renal. ¿Verdad? ¿Esto qué hace? Esto hace que disminuya la producción de orina. Disminuye la producción de orina. Recuerden que para una formación adecuada de orina necesito buen flujo sanguíneo y un buen filtrado glomerular. Pero si por la vasoconstricción hago disminución del flujo sanguíneo, disminuyo el filtrado glomerular, hago esto, disminuyo la producción de orina. Y si esto se mantiene, ¿verdad? Muy sostenido, puedo llegar a lesión renal, que puede ser perjudicial para el paciente si esto se mantiene por mucho tiempo. Lo otro es que en pacientes hipotensos, en los pacientes hipotensos por sí, muchachos, el flujo sanguíneo renal, el flujo sanguíneo están disminuidos, por sí ya se encuentra disminuido. Y si doy estos fármacos, aumento mal o intensifico mal las funciones. Ya, entonces empeoro todavía más. Ya, empeoro más. Entonces esto es muy importante tener en cuenta las acciones farmacológicas de la noradrenalina. Ahora vámonos con la dopamina. La dopamina es muy interesante, muy interesante la dopamina, porque son fármacos que tienen preferente tanto alfa 1, alfa 2 y beta 1. Y la dopamina, como bien mencionamos, es la precursora de la noradrenalina. Y la dopamina tiene que ver su efecto según dosis. Aquí te pongo en dosis baja, estimulamos los D1 y los D1 hacen vasodilatación renal. Muy interesante en esta parte porque si hago vasodilatación renal, hago lo contrario de lo que te acabo de explicar. Aumento el flujo sanguíneo renal, aumento el filtrado glomerular, disminuyo la presión renal y esto favorece a la formación de orina. Y si favorezco la formación de orina, mejoro la perfusión renal. Muy importante, la perfusión renal, la formación de orina en pacientes chocados. ¿Ya? Muy importante, mantener una buena perfusión renal con un paciente con shock. Entonces la dopamina te sirve para tratar pacientes con shock por esto, ¿verdad? Porque mantener una perfusión muy,
buena. ¿Ya? Y aparte de esa perfusión, tiene también efectos beneficiosos en el shock, como por ejemplo, en dosis intermedia, estimulo los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón, aumento la contractilidad, es decir, aumento la fuerza de contracción, aumento el gasto cardíaco del paciente, muy bien. Y con dosis alta, la dopamina, estimulo los receptores alfa 1 que se encuentran en el músculo liso vascular y te hago vasoconstricción, aumento la resistencia periférica y aumento la presión arterial del paciente. Ya, entonces son efectos beneficiosos. Entonces un paciente con shock, que te puede servir un shock cardiogénico o un shock séptico, incluso en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, muy bien. Ahora hablemos de simpático mimético de aplicación tópica, aquellos que poseen acción alfa 1 adrenérgico. Aquí te pongo unos 3 te pongo, ¿verdad? La nafazolina, oximetazolina, silometazolina. En la clasificación solo te puse la oximetazolina. ¿Por qué? Porque es el que tiene efecto maduradero hasta 12 horas. Por eso te lo puse, porque el efecto es maduradero, la oximetazolina. Esos fármacos, muchachos, que estimulan solamente receptores alfa 1 y se utilizan de acción, de aplicación tópica, conjuntiva y a nivel nasal. Lo que se utiliza en estos fármacos es ocasionar vasoconstricción. En este caso, ¿verdad? Si te lo aplicas a nivel nasal, hace vasoconstricción. Y esa vasoconstricción es un efecto muy bueno que te va a llevar a la descongestión nasal. Pero aquí tenemos un problema con estos fármacos, muchachos. ¿Cuál es el problema? Es que tienen efecto rebote. Y ese efecto rebote te lleva a un círculo vicioso. ¿Cómo así? Bien, acá una vez que ya pasó las 12 horas, el paciente vuelve a tener vasodilatación. ¿Ya? Vuelve a tener vasodilatación. Y esa vasodilatación vuelve a hacer que el paciente se quede congestionado. Vos venís y te aplica nuevamente oximetazolina. Entonces hace un círculo vicioso. Una vez que se vaya el efecto, regresa la vasodilatación y vos ocupas nuevamente para ocasionar vasoconstricción y tener el efecto descongestionante. Entonces ese es el efecto rebote y el círculo vicioso que se genera. A causa de esto, vas a hacer que aparezcan reacciones adversas muy llamativas, como escozor, mucho estornudo y quemazón a nivel de la nasal. Ya, entonces son efectos que se originan por ese efecto rebote y por el círculo vicioso. Ahora aquí hablamos del fármaco muy interesante de la clonidina, que te decía que es el único fármaco dentro de la clasificación que en vez de aumentar la presión te disminuye la presión arterial. ¿Que se puede utilizar como antihipertensivo de primera línea? No, hay muchos mejores y que ya vamos a estar viendo, ¿verdad? Ya se acerca de eso, hay muchos mejores fármacos para tratar la hipertensión, ¿ya? Pero la clonidina es muy interesante porque podemos mencionar un fármaco que es familia de la clonidina, un derivado, que es el alfa-metildopa, y el alfa-metildopa sí lo utilizamos demasiado nosotros. Ya lo ocupamos nosotros en hipertensión gestacional. Ya por si te lo pregunto en el seminario. El alfa-metildopa, también un agonista adrenérgico, y su utilidad es para tratar hipertensión durante el embarazo, hipertensión, ¿verdad?, gestacional. Que te lo puedo preguntar, investigame un poquito sobre alfa-metildopa. Entonces la clonidina, ¿cómo hace su efecto hipotensivo? Bien, la clonidina, muchachos, lo que hace es estimular directamente los alfa-2. Y aquí te pongo esta pregunta: ¿por qué la clonidina causa hipotensión arterial? Porque estimula los alfa-2. ¿Y dónde se encuentran estos alfa-2? ¿Y qué hace? Bien, se encuentran especialmente en el bulbo raquídeo. Ahí se encuentran los alfa-2. Una vez que vos te unís a los receptores alfa-2 del bulbo raquídeo, bloquea la liberación de noradrenalina. Bloquea la liberación de noradrenalina. Y ese bloqueo hace que el sistema simpático disminuya. Resultado de estas dos cosas hace que disminuya el tono simpático. Y si disminuye el tono simpático, pues disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción, disminuye la presión arterial. Y ahí tenés tu efecto hipotensivo. ¿Ya? Ahí tenés tu efecto hipotensivo. Ahora, ¿puede aumentar ese efecto hipotensivo? Sí, puede todavía
intensificar ese efecto. Lo podemos, ¿verdad?, aumentar. ¿De qué manera? Vamos a nivel presináptico, las terminaciones nerviosas. A nivel presináptico, las terminaciones nerviosas, también tenemos receptores alfa 2. La clonidina también se puede unir a nivel presináptico y estimular los alfa 2 y bloquearte también la liberación de noradrenalina. Esto hace que la noradrenalina no se libere y que no estimule los receptores adrenérgicos, ni beta ni alfa adrenérgico. Entonces, si no hay liberación de noradrenalina, pues no va a haber estimulación de los receptores, no hay estimulación del sistema simpático. Disminuye la resistencia periférica y favorece a la hipotensión también. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nosotros cómo la clonidina lleva el efecto hipotensivo por estimular los receptores alfa 2 que se encuentran en el bulbo raquídeo y también por estimular los receptores alfa 2 a nivel presináptico. Ahí lo tenemos. Fármaco con actividad preferente beta 1. Muy interesante la dobutamina. Aquí la tenemos, la dobutamina. Porque yo te mencionaba en la clasificación que la dobutamina tiene mayor efecto inotrópico que cronotrópico. Inotrópico tiene que ver con la fuerza de contracción. Y el cronotrópico tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Te puse 3 cruces y ahí te puse una cruz para que vos pudieras diferenciar que hay mejor efecto en inotrópico que cronotrópico. Y eso es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque yo aumento la fuerza de contracción, hago que el corazón bombee con más fuerza sangre en cada latido. Y aparte de esa fuerza de contracción que va a estar bombeando más sangre, hago que la frecuencia cardíaca no aumente tanto. Es decir, que no hay taquicardia. Diferente fuera, ¿verdad? Yo lo explicaba, diferente fuera. Si aquí te pongo un ejemplo, que digamos que cronotropismo tengamos también 3 cruces, igual inotropismo 3 cruces. ¿Qué pasaría si tuviéramos este efecto? 3 cruces en inotropismo y 3 cruces en cronotropismo. Aumentaría vos la fuerza de contracción, aumentaría vos el bombeo de sangre, pero ¿qué? Desarrollaría vos taquicardia. Algo perjudicial si tuviéramos esto. ¿Ya? Pero como tenemos esto, es muy bueno. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta el bombeo, aumenta la función del corazón como bomba y no ocasiona taquicardia. ¿Ya? Muy beneficioso para el paciente. Y aparte de eso, tenemos que hacer que el corazón no se esfuerce tanto también. ¿Por qué? Porque llegaría, ¿verdad?, a tener mayor consumo también de oxígeno. Y yo quiero que el corazón esté bombeando con fuerza, pero que no le esté costando. Ya que no esté ahí venciendo una resistencia. Que esa resistencia, ¿cuál sería? La poscarga. La poscarga, muchachos, es la resistencia contra la que el corazón tiene que vencer para poder bombear. Entonces, la dobutamina hace eso, disminuye la poscarga. La disminuye por el proceso de vasodilatación. La dobutamina, aparte que te da mayor fuerza de contracción, se va directamente a los receptores beta 2, te hace vasodilatación, te disminuye la resistencia periférica, resistencia vascular y te reduce la poscarga. Es decir, que el corazón bombea, ¿verdad?, sangre sin mucho esfuerzo, porque la poscarga va a estar reducida. ¿Ya? También efecto beneficioso. Y así esto traduce que el corazón aumente su función como bomba. Hace que el corazón bombee con mejor eficaz, con mayor fuerza. Ni con tanto resistencia porque tengo la poscarga disminuido, ni con taquicardia porque lo que hago es un pequeño ligero de frecuencia cardíaca. Y eso va a ser útil para pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes con shock cardiogénico, que te lo voy a preguntar en el seminario, esta pregunta. Te voy a preguntar por qué era útil en la insuficiencia cardíaca la dobutamina, y vos investigás y me decís, ¿por qué es útil el shock cardiogénico, la dobutamina? También investigarlo y me lo decís. ¿Ya? Pero ahí tenés la explicación que vas a encontrar en la investigación, en la documentación todavía más de la dobutamina. ¿Ya? Muy bien. Fármaco con actividad preferente de beta 2. Muy bien. En los fármacos con actividad preferente de beta 2 tenemos los que mayor predominio se encuentran
en la musculatura lisa. Tenemos salbutamol, fenoterol, terbutalina y salmeterol. Todo estos grupos de fármacos tienen una semivida que oscila entre 3 a 8 horas. Por vía oral, pues es muy pobre, ¿verdad? La acción. Tenemos un mejor efecto por vía inhalatoria, por nebulizaciones. Y puedes ver que el que tiene mayor poder de efecto, el más potente, el fenoterol. Con 3 cruces te lo puse. Ya de todo ello, el más fuerte, el que tiene mayor poder de broncodilatación, el fenoterol. Pero si es más fuerte, es el más peligroso también. ¿Ya? El más peligroso. El que tiene menos reacciones adversas, la terbutalina. El que tiene menos reacciones adversas, terbutalina. El que dura más su efecto, el salmeterol, que puede durar hasta 12 horas su efecto. Y el salbutamol, el más ocupado, ¿verdad? Muy frecuente. Era para revestir el broncoespasmo. Y esto tiene un problema, sí, todo esto, el salbutamol tiene un problema, ¿verdad? Porque en dosis poquito alta te puede llegar a estimular los receptores beta 1 del corazón y algunos beta 2 que se encuentran también a nivel del corazón, ¿verdad? Y esto puede llevar a cabo que el paciente, aparte de la broncodilatación que le está dando, le aparezca taquicardia. Entonces es común ese efecto adverso del salbutamol. Ahí van a haber muchos pacientes, muchachos, que le ocasionen taquicardia. ¿Por qué? Porque puede estimular los receptores beta adrenérgico cardíaco el salbutamol y desarrollar taquicardia. Y por eso el paciente nos llama y nos dice que siente palpitación. Inmediatamente nosotros tenemos que interrumpir el tratamiento y buscar una alternativa, que en este caso sería el hipratropio. Y tenemos la ritodrina. ¿Ya? Ahí tenemos la ritodrina, que era un fármaco uterolítico, es decir, que relaja la musculatura lisa del útero y te bloquea las contracciones en caso de amenaza de parto prematuro, ¿verdad? Y aquí tenemos, ¿verdad?, que se puede utilizar en útero gravídico y embarazo a término. Muy bien, y ya saben ustedes por qué no es de primera línea, porque estimula el simpático y pues podemos aumentar la presión arterial al paciente, podemos desarrollar, ¿verdad?, y tener riesgo de preeclampsia. Y si el paciente ya por sí es hipertensa y tiene preeclampsia, podemos empeorar el cuadro, ¿verdad? Muy bien. Y ya para ir cerrando sobre los efectos farmacológicos, vámonos con la última, las anfetaminas. Las anfetaminas, ¿verdad?, y todos sus derivados son estimulantes del sistema nervioso central, porque ellos sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica con facilidad o mejor que los directos y llegan a tener mayor efecto. ¿Ya? Aquí puedes ver entonces, nosotros mencionamos que estos fármacos actúan de la siguiente manera. Las anfetaminas pueden aumentar la producción, la liberación de noradrenalina. La cocaína puede bloquear la recaptación, ¿verdad? Y los demás fármacos pueden bloquear los receptores de la enzima, degradadora, como la catecol o metiltransferasa o la monoaminoxidasa. Esto va a conllevar en diferentes efectos farmacológicos, muchachos. A nivel del sistema nervioso, estos pacientes pues pasan en vigilia, en estado de alerta, hay disminución del fatiga, aumento de concentración, hay euforia, disminuye el apetito y esa disminución del apetito es muy importante por el efecto anorexígeno. Y también son potentes estimulantes del sistema nervioso central, como te dije. Y el efecto cardiovascular hace todo, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la taquicardia, vasoconstricción, se ponen pálidos, ¿verdad? Ustedes miran los pacientes pálidos, ¿por qué? Porque hay vasoconstricción ahí a nivel de la piel, no hay un buen riego sanguíneo. Entonces estos pacientes, muchachos, que son adictos, son delgados, ¿por qué? Porque inhibo el centro hipotalámico del hambre, se pierde el apetito, pierden peso, se ponen pálidos. ¿Por qué? Porque hay vasoconstricción, andan siempre taquicárdicos, con presión alta, andan midriáticos, porque voy a estimular, ¿verdad? Y voy a dilatar el iris, y eso me va a dar midriasis, ¿verdad? Por la contracción del músculo radial del iris. Y pasa en estado de alerta, inquieto, ¿verdad? Ansioso. Esto va a conllevar. Incluso hay efectos rebote, que estos pacientes pues, pueden caer en depresión. No hay una indicación clínica, la anfetamina, ¿verdad? No hay ninguna indicación clínica. Antes, no sé si en algunos estados de Estados Unidos, creo que todavía está, lo ocupan como anorexígeno. ¿Ya? Lo ocupan como un proceso anorexigénico en pacientes que quieren perder peso, pacientes que son muy obesos.
le dan anfetamina para que pierda el apetito. Pero es un tratamiento, muchachos, pues muy maltratado, ¿verdad? El paciente, porque esto tiene que estar en conjunto con un psicólogo, con familiares, apoyo con los familiares, ¿verdad? Un trabajo muy dinámico con el paciente para que no se me caiga en adicción, para que me pueda dejar una vez que ya se cumpla la sección y ya haya pérdida de peso y ya se requiere retirar el fármaco, no esté apegado, ¿verdad? Al tratamiento. Y las aplicaciones terapéuticas, muchachos, ya para que casi vamos cerrando. En aplicaciones terapéuticas tenemos algo muy particular. En este caso, ¿verdad? Tenemos las bradicardias. Vean, tenemos las bradicardias. No todas las bradicardias, ¿verdad, muchachos? Vamos a tener nosotros que tratarla con agonista adrenérgico. Los más utilizados son la adrenalina y los agonistas beta adrenérgicos. Pero nosotros tenemos que justificar el uso y siempre se hacen en casos extremos. ¿Ya? Lo- los paros cardíacos, también muchachos, en los paros cardíacos es mejor hacer, ¿verdad? El primer tratamiento que nosotros tenemos que hacer son medidas, ¿verdad? Son medidas físicas, ¿verdad? Que nosotros sabemos que en este caso sería la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Sería lo adecuado. En este caso, si hay paro cardíaco por inmersión, hay paro cardíaco por electrocución, entonces lo ideal aquí es iniciar con una reanimación cardiopulmonar. En caso que no hay mejoría, no hay respuesta en reanimación cardiopulmonar, pues vamos a tener que necesitar de adrenalina, ya sea intravenosa, intracardíaca, ¿verdad? Intramuscular, que podemos nosotros utilizar para mejorar el ritmo, ¿verdad? Mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, pero tenemos un riesgo que podemos convertir una sistolia a una fibrilación ventricular. En la insuficiencia cardíaca tenemos dobutamina. ¿Por qué? Porque mejoramos la fuerza de contracción, ¿verdad? Nosotros mencionamos que hacemos que el corazón trabaje mucho mejor como bomba. En el shock, chicos, muy interesante lo que sí en el shock. Es muy interesante. Porque aquí en el shock cardiogénico, ¿verdad? Y la mayor parte de los shock, pues no hay un tratamiento estándar, para decirlo así, sino que varían según el estado clínico del paciente. Aquí nosotros debemos controlar de forma rigurosa. Hay que reponer líquidos sin producir congestión. Hay que elevar la presión arterial para mantener una buena perfusión adecuada de órganos vitales. Obviamente sin que represente una sobrecarga excesiva para el paciente, para su corazón, que ya se encuentra afectado por sí. Y mantener la función renal necesaria para que se forme la orina, que eso nosotros mencionamos. Es muy importante la formación de orina. Y estimular el gasto cardíaco sin incrementar el consumo de oxígeno por aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, y también tratar recanalizar la arteria ocluida en el caso del shock cardiogénico, ¿verdad? Lo mantenemos el paciente, lo tratamos, lo establecemos un poquito y llegamos directamente a recanalizar la arteria ocluida. Ese es el tratamiento cardiogénico. Por eso te puse, no hay un tratamiento estándar, sino hay que mejorar entonces la perfusión de los órganos vitales, mantener una adecuada reposición de líquido sin dar congestión al paciente. En el shock hipovolémico, igual pasa lo mismo. El shock hipovolémico, chicos, si pierde sangre el paciente, se repone con sangre. Vean, si ustedes pueden administrar catecolamina, amina, y no aumentar la presión, sino han repuesto líquido el paciente. Si el paciente perdió sangre, se repone con sangre. Ya, aquí entonces hay que reponer líquido y tener una buena perfusión de órganos. Y ahí vamos nosotros a utilizar el tratamiento y va a haber mayor eficacia, efectividad del tratamiento. En el shock por vasodilatación hay que ver el tipo de shock por vasodilatación. Puede ser neurogénico, ya sea por un traumatismo medular, o farmacológico, que puede ser por una sobredosis hipotensiva o por una anestesia espinal. Hay que ver también el tipo de shock por vasodilatación. El shock anafiláctico, ocupamos adrenalina, ya sea subcutánea o intramuscular. ¿Que podemos ocupar complementos? Sí, podemos utilizar complementos. Podemos ocupar la teofilina acompañada. Ya, podemos ocupar también antihistamínico. Y podemos ocupar corticoides. El objetivo, muchachos, un paciente con anafiláctico, una vez que ya revestiste con adrenalina,
Lo que yo me tengo que procurar es que no recaiga nuevamente el paciente. Entonces se utilizan medicamentos que mantenga al paciente para prevenir riesgo nuevamente broncoespasmo. Y entonces ahí puede dar, si la adrenalina o la anafilaxis está siendo un poquito resistente, puede acompañar la adrenalina con teofilina. En caso que ya sacaste a tu paciente del shock anafiláctico ¿verdad? Y querer proteger al paciente para que no recaiga, puede ocupar antihistamínicos. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos actúan rápido, ¿ya? Actúan muy rápido. En cambio, los corticoides también tienen su beneficio, pero su desventaja. Los corticoides, la desventaja es que actúan de manera lenta, pero el beneficio es que disminuye el deterioro, ¿verdad? Vital. Eso es muy importante, disminuye el deterioro vital mucho mejor que los antihistamínicos. Ya, pero el problema es que actúan lento. Y aquí tenemos el estado hipotensivo también. No toda hipotensión, chicos, vamos a tratar inmediatamente. Suele revertirse con agonistas alfa 1, pero hay que ver el estado hipotensivo. Si el paciente no tiene afectación vital de órganos, es decir, que el paciente está consciente, no miramos compromisos de órgano, no hay daño de órgano, pues se ocupan medidas. Lo pongo horizontal al paciente, le elevo los pies al paciente, administro líquido y con esas medidas puede aumentar la presión arterial del paciente. Pero si el paciente se desploma, ya está comprometido, ¿verdad? Pérdida vital, ya, ¿verdad? Ya podemos ver un deterioro. Aquí sí, ya es justificación utilizar agonista alfa 1 adrenérgico. En hipertensión arterial tenemos la clonidina y la alfa-metildopa. En congestión nasal tenemos la oximetazolina. A nivel oftalmológico, muy importante la adrenalina por el proceso de la midriasis. Y aquí es muy importante porque la midriasis que nosotros ocasionamos no va acompañada con psicoplegia. Con la psicoplegia. Recuerden que en antagonista colinérgico se acompaña con midriasis y con psicoplegia. Entonces aquí no, aquí ocasionamos midriasis, pero no hay psicoplegia. Entonces eso es beneficioso porque facilito también el drenaje y la formación del humor acuoso. Y me va a servir también para tratar glaucoma solamente de ángulo abierto. Eso es muy importante, solamente en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Y síndrome de abstinencia a opioides, clonidina, inhibición de las contracciones, teníamos la ritodrina, trastorno urológico como incontinencia urinaria, podemos ocupar la efedrina, pseudoefedrina y el priapismo, que es decir que la erección, ¿verdad? La erección que se da sin estímulo, sin deseo sexual, ¿ya? Es una erección que va a doler mucho, ¿verdad? Que duele mucho, se mantiene por mucho tiempo y se puede revertir con fenilefrina o el matarminol, ¿ya? Las reacciones adversas son las que veníamos nosotros platicando, algunas de ellas: midriasis, arritmia, agitación, alucinación, angina, taquicardia, hipertensión, sudoración, convulsión, hemorragia intracraneal, insomnio, ansiedad, cefalea, pérdida de apetito, hiperglicemia, todo lo que nosotros veníamos hablando. Contraindicaciones: paciente con hipertensión arterial grave no lo puedo utilizar, por ende, porque estos fármacos aumentan la presión. Enfermedad coronaria tampoco, ¿por qué? Porque recordemos que aumentamos la demanda del oxígeno y esto puede precipitar a isquemia o infarto agudo de miocardio. Y en arritmia cardíaca tampoco, porque ya sabemos que empeoramos la taquiarritmia. En hipertiroidismo no, porque estos pacientes pues tienen aumento de frecuencia cardíaca, andan taquicárdicos, entonces y podemos ser muy sensibles, ¿verdad? Podemos hacer que estos pacientes liberen catecolamina y aumenten más su taquicardia. El feocromocitema, que es un tumor, muchachos, que se ubica en las glándulas suprarrenales y libera catecolamina, tampoco podemos utilizar este grupo de fármacos. En glaucoma de ángulo cerrado tampoco podemos utilizar porque aumentamos la presión intraocular, empeoramos. En diabetes mellitus no controlada, porque estos pacientes ya miramos que aumentamos la producción de glucosa. Y en hipertrofia prostática benigna, ¿por qué? Porque por sí la hipertrofia ya retiene orina. Y recordemos, con la estimulación alfa 1 nosotros retenemos orina, porque cerramos el esfínter, entonces empeoramos la retención. Y la interacción farmacológica, los antidepresivos, porque los antidepresivos ahí tenemos dos grupos importantes. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, que puede producir la crisis hipertensiva, ¿verdad? Y los antidepresivos, que puede llevar a cabo la liberación o potenciar estos fármacos,
Ya, cuando nosotros damos antidepresivos tricíclicos junto con alfa-adrenérgico, se potencia el efecto. Aún aumentamos el tono simpático mucho más. Y anestésico halogenado, como el halotano, que aumenta el riesgo de arritmia cuando se usan con catecolamina. Y esto ha sido la clase muchachorda de agonista catecolaminérgico. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.